Buenas tardes, señor Sol Ángel Domínguez. Estamos desde un reconocido hotel de la ciudad de Matamoros, donde se está llevando a cabo la audiencia, la rueda de prensa por parte de muy buenas Coparmex tardes a todos. Nacional. Gracias Se por encuentra el dirigente acompañarnos a esta rueda nacional de prensa de Coparmex aquí en la ciudad. Nacional, donde nos acompañan todos los presidentes de Coparmex Tamaulipas, de Tampico, de Ciudad Victoria, de Reynosa, de Nuevo Laredo, su servidor de aquí de Matamoros, y obviamente con la grata visita de nuestro presidente nacional, el ingeniero José Medina Mora y Casa. Bienvenido, Pepe, a Matamoros, a Tamaulipas, y adelante, estamos abiertos para cualquier pregunta. Adelante. Gracias por acompañarnos. Un breve comentario sobre la campaña que estamos impulsando desde Coparmex para lograr una mayor participación en este año electoral. Todos sabemos que es una votación histórica, 15 gobernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados Federal, más de 21,000 puestos de elección popular con los congresos, 30 congresos estatales, presidencias municipales. Desde Coparmex consideramos muy importante la participación ciudadana y por eso la campaña se llama Participo, Voto, Exijo. Tenemos que lograr que los ciudadanos y las ciudadanas salgamos a votar este 6 de junio y que lo hagamos de una manera libre, de una manera informada. Y para eso organizaremos debates ciudadanos en los 15 estados en donde hay elección a gobernador, más un debate con diputados federales, candidatos a diputados federales. Desde luego, estos debates ciudadanos se organizan con organismos de la sociedad civil. Hay preguntas de los organismos, preguntas de los ciudadanos, preguntas de analistas, de tal manera que se pueda conocer cuál es la postura de los distintos candidatos de los distintos partidos. También participaremos en la observación electoral, que es algo que como Coparmex hemos hecho históricamente, y es una observación no nada más el día de la elección, sino de todo el proceso electoral, es decir, las precampañas, las campañas, el día de la elección y posterior los resultados. El manifiesto México, en donde están estos ejes estratégicos de la Coparmex, en donde en el diálogo con los candidatos les invitaremos a que firmen compromisos, de tal manera que aquellos que resulten electos, con base en esos compromisos, podamos exigirles. Es momento de que la ciudadanía exija a sus autoridades electas, tanto en lo municipal como en lo estatal como en lo federal, de tal manera que nuestra democracia pueda seguir avanzando. Y desde Coparmex el compromiso es impulsar esa participación ciudadana, que es lo que nos hace falta para que nuestra democracia siga adelante. Y con esto y con la presencia de todos los presidentes de los centros empresariales de Coparmex en el estado de Tamaulipas, que les agradezco su acompañamiento, pues estamos abiertos a las preguntas que tengan ustedes. Tuvieron una reunión hace un momento con el gobernador del estado de Tamaulipas. ¿Qué resultados hay de esta reunión? Bueno, el gobernador nos acompañó en la toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Matamoros, de Carlos como presidente de ese Consejo Directivo, y en la reunión dialogamos de la importancia de colaborar. Es decir, hay cosas que no puede resolver el gobierno solo, hay cosas que las empresas no podemos hacer solas, hay cosas que los ciudadanos no podemos hacer solos, pero cuando trabajamos en conjunto, cuando colaboramos y cada quien hacemos lo que nos corresponde, podemos realmente transformar lo que requiere el país. ¿Le darán su respaldo al gobernador ante los embates del gobierno federal de estas acusaciones que se le hacen? Desde el punto de vista de Coparmex, defendemos el Estado de Derecho. En ese sentido, dejaremos a que las autoridades sigan con los procesos, seremos observadores de ese proceso y desde luego que defenderemos el Estado de Derecho. Lo que necesitamos en nuestro país es que las leyes se cumplan. Más que nuevas leyes, necesitamos que las leyes que tenemos se cumplan. En la situación de las reformas, en el caso de la energía limpia, ¿cómo va este proceso?
Bueno, desde que se presentó la iniciativa preferente de la ley de la industria eléctrica, tuvimos interacción con los diputados. Los presidentes de los centros empresariales aquí presentes enviaron cartas a los diputados y así lo hicimos en todo el país. Nos parece que hay razones legales, económicas y ambientales por las cuales no se debería de aprobar y así las dimos a conocer. Va en contra de la Constitución, lo que establece la libre competencia y la libre concurrencia, artículos 25, 27 y 28. Va en contra de lo que hemos firmado en los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Va también en contra del criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ante este documento que envió la Secretaría de Energía en mayo del año pasado, que básicamente se retomó en la iniciativa preferente, y va en contra de lo que recomendó la Comisión Federal de Competencia, donde precisamente va en contra de la libre competencia. Adicionalmente, los criterios económicos establecen que primero se debe consumir lo más económico y después lo que cuesta más. Esta iniciativa dice que se consuma primero lo de Comisión Federal que sea más caro y aunque contamine, lo cual va en contra de lo que hemos firmado internacionalmente de movernos hacia energías limpias. Como comentamos, más allá de los acuerdos como el Tratado de París, en donde acordamos generar energía limpia para el 2024 el 35%, consideramos que es un compromiso con las futuras generaciones. Y en ese sentido, dialogamos con los diputados, dialogamos con los senadores. Como saben, fue aprobado sin modificación, se publicó y como ya habíamos advertido, empezaron los amparos. Ahorita hay varias suspensiones a esta ley de la industria eléctrica y nos parece, Coparmex, es momento de sentarnos a dialogar y así se lo hemos hecho saber al gobierno federal, porque tenemos que generar una visión de futuro de la CFE. Necesitamos una CFE sólida, una CFE que sea rentable. Recordemos que el año pasado la CFE perdió 70,000 millones de pesos, situación que no pasaba hace muchos años. Pero necesitamos esta CFE sólida que invierta en energías limpias y que vaya haciendo la transición de la generación de energía eléctrica generada con combustibles fósiles hacia energías limpias, energía eólica y energía solar. Y esto no sucede de un día para otro, entonces tiene que empezar a invertir ahora para este desarrollo futuro. Y seguiremos insistiendo que es importante el tener condiciones que nos den competitividad como país y que el mundo va hacia las energías limpias y tenemos que ir hacia las energías limpias. Y esto no sucede, lo decíamos, de un día para otro, y por eso hay que empezar a invertir. Aprovechando esta suspensión temporal, hemos propuesto al gobierno federal tener un diálogo y encontrar cuál es la mejor manera de tener esta CFE sólida, fuerte que necesitamos en nuestro país. ¿Qué sucede cuando se dan esos amparos? ¿Las empresas pueden seguir generando energía o es nada más un lapso ahí para que siga el proceso? Pues que una vez que la ley se aprueba y se publica en Diario Oficial, tiene un periodo de vigencia. Ese es el que fue suspendido. Quiere decir que esta ley no está todavía en vigencia. Vamos a esperar si habrá una resolución de suspensión definitiva o se resuelve. Dependiendo de cuál sea esa respuesta, es que se pueda seguir aplicando la ley que existe ahorita, porque esta está suspendida, o empiece a aplicarse ya esta nueva ley. Hay que observar cuál es el resultado. ¿Cuál sería lo viable? ¿Que se aprobara, que continuara o que se retrasara? Nos parece desde Coparmex que hay suficientes argumentos legales, económicos y ambientales para que no se apruebe como fue presentada. En la Cámara de Diputados se presentaron 400 reservas, es decir, los mismos diputados se dan cuenta que hay que hacer modificaciones. Nos parece que eso es lo pertinente. Sin embargo, ahorita le toca al Poder Judicial decidir qué es lo que sigue. Y en esta división de poderes que desde Coparmex defendemos, pues estaremos atentos a lo que decide el Poder Judicial. Si esto llega a la Suprema Corte de Justicia, ahí, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, acataremos lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Y ahí ese es lo que es el Estado de Derecho. Es decir, hay distintas instancias y si esto llega a la Suprema Corte, lo que diga la Suprema Corte, eso es lo que tenemos que acatar todos los mexicanos.
Muy bien, ¿cómo ve el crecimiento económico en el país? El presidente ha sido muy optimista. ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios? Coincidimos en que va a haber crecimiento en el 21. Lo que pasa es que la caída del 20 es tan profunda que es un rebote. Es decir, caímos 8,5% en el 2020. Sí, probablemente crezcamos un 4,5% en el 2021. Suena mucho, pero después de haber caído 8,5%, esto quiere decir que en promedio nos llevará 2 años, en promedio. Pero a veces los promedios no sirven. Necesitamos hacer un desglose por sectores y por industrias. El turismo, líneas aéreas, restaurantes, textil, automotriz, construcción, muy golpeadas. El entretenimiento más del 40%, los gimnasios, en fin, hay industrias, sectores muy golpeados que les llevará 4 a 6 años recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia. Pero por otro lado hay sectores que aún en la pandemia han crecido: tecnología, comercio electrónico, farmacéutico, salud, agroalimentario. De manera interesante, cuando hacemos un desglose de la industria de la construcción, la vivienda sí ha crecido, la autoconstrucción también ha crecido. Pero tenemos que comparar esto con qué pasa en otros países. Estados Unidos solo cayó un 3,5% en el 2020, mientras nosotros caímos 3 veces más. Y se va a recuperar 5% este año. Quiere decir que en 6 meses habrán recuperado ya lo que perdieron el año pasado. Esta es una gran oportunidad para el país, porque Estados Unidos ya empezó a comprar producto y materias primas de México. Nuestra balanza comercial ya refleja ese superávit. Esa es la gran oportunidad que tenemos, pero tenemos que reactivar la planta productiva. Por eso hemos propuesto a los gobiernos estatales el pasar de reactivar solo sectores esenciales a reactivar empresas seguras, comercio seguro, establecimientos seguros, y por cierto también escuelas seguras. De tal manera que en la planta productiva podamos ponernos a producir y surtir lo que pide Estados Unidos. Si no, Estados Unidos comprará de otros países. Entonces, a veces cuando se habla de promedios, se pierde el detalle de qué sectores son los que van a crecer y cuáles son los que les llevará más tiempo ese crecimiento. ¿Esto quiere decir que habrá recuperación en el empleo? Está habiendo una recuperación en el empleo, pero una recuperación lenta. Perdimos el año pasado 1,100,000 empleos, de los cuales se recuperaron 2,000, o sea, todavía tenemos que recuperar empleos formales 650,000. Al ritmo que vamos, nos llevará 8 meses recuperarlo, pero en esos 8 meses teníamos que haber generado otro 1,000,000. Entonces, sí se recupera el empleo, pero mucho más lento de lo que deberíamos. Sí se recupera la economía en algunos sectores, mucho más lento de lo que se recupera en otros países. Y aquí contrasta lo que otros países han invertido en la reactivación económica. Alemania, 30% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos empezó con un 13%. El presidente Biden propuso y ya se aprobó 1,9 billones de dólares para reactivar la economía. Y podrían argumentar, bueno, pero eso es economías más grandes. Cuando volteamos a Latinoamérica, Chile apostó el 6% de su Producto Interno Bruto, Perú el 12%, Guatemala el 3,4%, México menos del 1%. Es decir, claramente el gobierno federal no le ha apostado a la reactivación económica. Hemos hecho propuestas desde Coparmex que van desde que haya créditos a tasas bajas con periodos de gracia y posibilidad de pagos a 12, 24, 36 mensualidades. Hemos también exigido a las autoridades el que nos devuelvan los saldos a favor de IVA. Anteriormente existía la compensación universal. Si una empresa tenía un saldo a favor de IVA, un saldo a pagar impuesto a la renta, podía utilizar uno para pagar el otro. Esta administración nos dijo: paga tu impuesto de la renta y pide la devolución del IVA. Tenemos empresas socias de Coparmex que llevan más de un año solicitando la devolución de IVA, no se los han devuelto. Esto afecta la liquidez de las empresas. También le hemos exigido a las autoridades que paguen a sus proveedores, especialmente en la zona sur-sureste del país, proveedores de Pemex, especialmente pequeñas y medianas empresas que no les han pagado. Ya Pemex publicó que debe 300,000 millones de pesos a proveedores. Eso restringe la liquidez de las empresas. Adicionalmente a muchas propuestas que hemos hecho, como los salarios solidarios, como la depreciación acelerada, de tal manera que si hay manera, si hay forma de que se reactive la economía,
nosotros seguiremos haciendo propuestas porque este país requiere que se reactive la economía para que siga habiendo inversión, se generen empleos y con esto logremos salir de esta crisis. En el caso de las fronteras, ¿cómo ha impactado el que estén cerradas el turismo? Sí, en esta parte me gustaría que nuestros presidentes que están en centros empresariales fronterizos, como es Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, nos platiquen. Empezamos con Reynosa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina López, presidenta de Reynosa, del Centro Empresarial de Reynosa. ¿Cómo nos han impactado? Somos una ciudad binacional. Ambos dependemos uno del otro. Sin embargo, hemos visto que sí ha permitido que empresas locales puedan tener acceso a hacer emprendimientos que antes se veían nulos de poder funcionar. Ha ayudado, sí, el sector de los alimentos, ha incrementado sus posibilidades de funcionar y sobre todo lo que hemos visto es que se han abierto las posibilidades a nuevos mercados y eso ha permitido que tengamos mayor diversidad. ¿Qué tipo de nuevos mercados son los que han llegado? Pues a unos más urbanos, unos donde estamos hablando de avanzar en temas de salud alimenticio, donde nos estamos enfocando más a situaciones de nutrición, alimentos bajos en azúcar, alimentos que son de otro tipo como ketosis, más emprendimientos sobre todo que están permitiendo que jóvenes se puedan enfocar, que acaban de salir de las universidades y que esta situación de salud no ha permitido que puedan establecerse en empresas ya grandes y con antigüedad, sino que ellos mismos puedan crear estos propios restaurantes. La verdad es que ha sido beneficioso en ese sector y nos ha permitido que haya un mayor conocimiento de los negocios que existen en nuestra ciudad. Sin embargo, sabemos que la relación tiene que continuar y tiene que seguir porque al final sigue habiendo el retail, que lo conocemos todos nosotros y que de un lado y del otro seguimos siendo familia y que tenemos que seguir trabajando en equipo como países hermanos y fronterizos que somos. Buenas tardes, Héctor de la Millar de Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo lo que hemos visto es el crecimiento en las microempresas en el sector como es el estético, salones de belleza, barberías, en donde se han multiplicado esa opción en restaurantes y algo en la construcción, porque los restaurantes ahora tienen que adaptarse al drive-thru, ¿no? el mencionado o conocido como el drive-thru, o adaptarse también al llevar en casa, el comprar motocicletas, no creo que bicicletas, pero sí motocicletas, y ahí entonces estás abriendo un espacio para la construcción, para adaptar a la ventanilla de que pase el carro, vaya, o el llevar en casa y con la motocicleta. Entonces empiezas a generar una serie de micro empresas ahí con el sector de las motocicletas, aumentas también los empleos para las personas que llevan estos alimentos, igual en el sector de la estética, porque como ya puede estar una o dos personas en el área, digamos, del salón o de donde cortan el cabello, pues entonces se multiplicaron. Cito ahorita de bote pronto estos dos negocios, pero así como ellos, igual y hay más este tipo de negocios. Igual la economía se quedó en Nuevo Laredo, en este caso, porque pues, no podemos cruzar a Laredo, Texas. Entonces, todo lo que se tiene que consumir un ser humano, pues lo consumes en México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Obvio que Nuevo Laredo se mantuvo en ese sector, si no un crecimiento fuerte, pero sí mantuvo los negocios, como le llamamos coloquialmente, a flote. Gracias. Carlos González de aquí de Matamoros.
Pues prácticamente es lo mismo que mis compañeros. Creemos que se ha llevado a cabo un balance. Si bien es cierto, el turismo se ha visto afectado muchísimo de todas las personas que venían de Estados Unidos a consumir a Matamoros, a la frontera, en el caso de la playa, pero también es cierto que el consumo local se queda aquí en Matamoros. La gente que estaba acostumbrada a comprar en Estados Unidos ahora consume en Matamoros, y eso ha generado que la economía en Matamoros de una u otra forma se compense. Efectivamente, yo siempre he dicho que la economía binacional, Matamoros, Brownsville, Reynosa, McAllen o Laredo, Nuevo Laredo, es como un huevo revuelto. Estamos amarrados en muchos aspectos, no solo en cultura, no solo en familia, en territorio, sino que hasta el río compartimos, pero al final del día se ha compensado una cosa con otra. Entonces, la economía dentro de todo va avanzando, lenta, como lo comentaba nuestro presidente nacional, pero se ha estabilizado de cierta manera. En cuanto al turismo médico, ¿han tenido un incremento o ha subido referente a la pandemia? El turismo médico se ha visto afectado en la situación en el que no todos los sectores médicos son considerados como de primera urgencia, ¿no? Estamos hablando que en un punto la parte médica dental estuvo restringida y no era la que permitían, que tenía permiso para que hicieras el cruce fronterizo. Sin embargo, los organismos que están dedicados a la salud y sobre todo al turismo médico han estado trabajando arduamente y en conjunto con también las comisiones que tenemos activas en Coparmex para que exista esta oportunidad de poder tener mejores controles y tener la coordinación bajo los protocolos de salud que se requieren para que todos tengamos acceso a la salud, tanto los compañeros que vienen de los Estados Unidos como nosotros mismos que cruzamos a Estados Unidos a tener algún servicio de salud. ¿Se vio afectado? Sí se vio afectado ante esta limitante que estoy comentando, y cuando no son considerados en la primera línea para la vacunación. Al no tener el acceso a las vacunas como lo tienen también los hospitales que pertenecen al sector gobierno, los que pertenecen a la parte privada pues no están siendo considerados para esta vacunación, y en ese sentido pues tienen que tener un protocolo más estricto, y eso está afectando también la cantidad de pacientes que ellos pueden atender, por ende también hacia el turismo médico. La situación de los salarios, ¿creen ustedes que los empleados, o los trabajadores más bien dicho, han perdido el poder adquisitivo, o creen que está bien el salario, el incremento salarial que se ha dado este año? Desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo. Nos propusimos una primera meta que fue desindexarlo, porque el problema que había es que subía el salario mínimo y subía servicios, multas, créditos hipotecarios, y eso se revertía en el poder adquisitivo del trabajador. Una vez que se desindexó, el siguiente objetivo fue lograr el nivel de la línea de bienestar personal, de acuerdo con lo que nos dice Coneval, que es lo que le alcanza a una persona para comprar la canasta básica. Desgraciadamente la administración anterior no tuvimos eco para subir salarios mínimos. Es uno de los temas en que hemos coincidido con este gobierno federal, la necesidad de subir los salarios mínimos. Tenemos todavía un objetivo de largo plazo, que es el lograr la línea de bienestar familiar. Es decir, nos dice INEGI que una familia en promedio en México está compuesta por 4 personas y trabajan 1.8. Entonces tenemos que lograr que la canasta básica para 4 personas la puedan comprar con 1.8 que en promedio trabajan. Esta es una meta que tenemos, que seguiremos trabajando desde Coparmex para subir los salarios mínimos. Adicionalmente, lo que les puedo comentar es que mientras logramos subir el salario mínimo, hemos lanzado una iniciativa a las empresas que llamamos el ingreso digno, para dar, mientras sube el salario mínimo, dar salarios más altos. Hay 3 escalones, 6.500, 8.500 y 10.000 pesos,
que son escalones que las empresas voluntariamente toman como el ingreso mínimo en sus empresas, en lo que logramos que el salario mínimo llegue al nivel que debe de estar. Nos parece en Coparmex, y así lo hemos dicho desde hace muchos años, que necesitamos subir el salario mínimo. Y es un objetivo que tenemos a largo plazo. Hay que cuidar, claro, la caída de la economía, no subir demasiado que haga que se pierdan empleos. Entonces tenemos que ir haciéndolo gradualmente. Pero es un compromiso que tenemos en Coparmex, es de largo plazo. No hay ninguna razón por la cual el salario mínimo en México sea de los más bajos de Latinoamérica. Tenemos que lograr que esté entre los más altos de Latinoamérica. Y eso nos va a llevar tiempo, pero no es un tema que no vamos a soltar hasta lograr llevar ese nivel del salario mínimo. Correcto. Bien, pues gracias. ¿Alguien más? Gracias a todos. Que nos comenten ¿Algo de Ciudad Victoria? Victoria y Tampico, de los temas que se han preguntado por el medio. Adelante. Claro, bueno, yo soy Mario Flores de Coparmex Victoria y se ha hablado acerca del desarrollo económico, los alcances económicos que ha tenido la entidad. Divide en 7 zonas económicas a Tamaulipas, pero yo las voy a dividir en 3 para simplificarlo un poco más. El norte vive una realidad, el centro vive otra realidad y ahorita Gabriel les va a contar la realidad del sur. En el centro del estado estamos viviendo una situación muy complicada en temas económicos. Si bien saben que Ciudad Victoria vive en gran medida de 2 actividades económicas muy preponderantes en la región. Una es la zona citrícola que tenemos un poco al norte de la ciudad y también al sur, que es una de las zonas citrícolas más grandes del país y que genera una buena cantidad de venta de cítricos. Y con la pandemia se vio muy bien beneficiada esta zona debido a que se consumió mucha vitamina C por creencias de lo de la gripe y demás. Entonces subió mucho la venta, subieron los precios y estuvo muy bien nivelada esa zona en cuanto tuvo un desarrollo económico, no tuvo unas pérdidas. Otra actividad económica que pasa mucho en Victoria, al ser la capital del estado y estar los 3 poderes, estar las delegaciones federales y estar pues, también el gobierno municipal, vivimos mucho de la burocracia gubernamental. Muchas personas viven de estar trabajando en el gobierno del estado, gobierno municipal, gobierno federal y también de hacer muchas empresas, de generar proveeduría de obras, servicios y bienes a el gobierno del estado, gobierno municipal o a las delegaciones federales. Actualmente, los diferentes niveles de gobierno, no exclusivamente el nivel del municipio, ni el estado, ni la federación, los 3 tienen una deuda con proveedores locales impresionante. Se estima que la deuda asciende a los 5.000 millones de pesos con proveedores de todo el estado, no exclusivamente de Ciudad Victoria. Por lo tanto, hemos estado insistiendo en que se pongan al corriente con estos adeudos debido a que sí se está deteniendo el reciclaje económico de la localidad. Por lo tanto, hemos hecho insistentemente ese tipo de declaraciones, ese tipo hemos buscado a los diferentes actores económicos de los diferentes niveles de gobierno para que se puedan poner al corriente con esto y se pueda dar ese reciclaje que tanto queremos en el centro del estado. Buenas tardes.